Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez dedicado a la alerta verde, la ecología política frente a los grandes riesgos medioambientales. Para ello hemos invitado al profesor Florencio Díaz, quien nos expondrá al respecto después del cambio. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería Universitaria. Bienvenido, Magíster Florencio Díaz, a Reescribiendo la Historia, un tema nuevo, de una vigencia total, ahora con el incendio del Amazonas y los problemas medioambientales generados por diversas actividades industriales en nuestra América Latina, toma más vigencia y vamos a evaluarlo en Panamá. El profesor Florencio Díaz, ¿qué es ecología política? Bueno, primero darle las gracias al programa y a todos los miembros del equipo que llevan, digamos, una vez al mes el programa a nuestras pantallas, a nuestros correos electrónicos, informarnos sobre el debate académico, científico que se da en la Universidad de Panamá. Sin duda, los felicito por esta enorme iniciativa que está llevando conocimiento de una forma diferente a jóvenes, a profesores, a intelectuales, amigos interesantes que quieren saber sobre los temas de la realidad nacional en Panamá desde diferentes miradas desde la ciencia. Bueno, me has preguntado qué es ecología política. Mira, primero tenemos que tener con claridad si es muy cierto, como habías anunciado, los diferentes problemas o conflictos ambientales que se han dado en el país siempre han tenido una mirada, digamos, desde la ecología. Siempre desde que empezamos a hablar sobre los temas, los conflictos, los temas ambientales, si hablamos sobre la cumbre del 72, del 92, siempre fue una mirada desde la ciencia, es decir, la Tierra, es decir, cómo nosotros podemos entender, reflexionar, aportar a los problemas desde la Tierra, los problemas que le están ocasionando a la Tierra, siempre desde las ciencias positivas, de una u otra forma desde la ecología, desde la biología, desde la química, desde la física, pero luego se empieza a dar, digamos, a confluir las ciencias, porque parte del debate es que las ciencias deben unirse, deben conjugarse, es entender una mirada más compleja, porque la Tierra es compleja, es como un rizoma, es múltiples raíces que confluyen y que todas están interdependientes. Si una raíz desaparece, desaparece el rizoma que hemos construido sobre lo que es el mundo, lo que es el planeta donde todos vivimos. Entonces, desde esa perspectiva, a la ecología política, digamos, surge como para entender los problemas no solamente desde la ecología, es decir, desde el nicho, desde los ecosistemas, sino entender que los ecosistemas tienen cultura y los ecosistemas tienen seres humanos y tienen economía. O sea, desde esa perspectiva empieza a resurgir, digamos, en este mundo lo que nosotros conocemos como ecología política, que es una nueva mirada desde las ciencias, no desde una ciencia, sino desde la ciencia, que intentan hacer reflexión, pero con mucha claridad. Las ciencias también construyen, digamos, discursos de poder. O sea, a partir de un debate hemos planteado que todo el conocimiento es lo que realmente vale, es el poder. O sea, nosotros también como académicos, como parte de la universidad, también siempre decimos la verdad es la verdad que se produce a través de la ciencia y que es la verdad que se puede contrastar, es la verdad que se puede verificar, es la verdad que nosotros aceptamos que construye conocimiento. Ahora bien, la ecología política dice en esta lucha de poderes sobre el discurso de construir una verdad, un conocimiento, dice, tenemos que tener mucha claridad. En la catástrofe ambiental es importante entender al ser humano, es importante entender a los seres humanos, porque todos los seres humanos somos completamente diferentes. Entonces, a partir de eso,
resurgen los saberes. Los saberes empiezan a homogenizarse o a equilibrarse en una balanza, si la queremos hacer, plantearla de esta perspectiva con el conocimiento científico. ¿Por qué te digo los saberes? Porque tú al principio mencionaste el Amazonas, que más adelante podemos hacer un debate sobre el Amazonas. Pero lo que te quiero plantear es que en el Amazonas existen saberes, saberes ancestrales, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes. Si nosotros miramos el Amazonas, no es solamente Brasil, el Amazonas es Bolivia, es Perú, es Uruguay y también Brasil. Colombia es parte de Venezuela, ahí confluyen un sinnúmero de grupos humanos, grupos humanos indígenas y grupos humanos afrodescendientes, grupos humanos mestizos y no mestizos. Entonces hay una realidad y hay un conocimiento y hay un saber ahí ancestral sobre cómo entender la naturaleza, cómo convivir con la naturaleza. Entonces, de esa perspectiva, a la ecología política le interesan los saberes. Entonces, lo que queremos plantear es que esa subordinación que existió entre saber y conocimiento debe desaparecer en el debate. Porque para entender realmente el mundo y el planeta debemos entender los saberes, compartir los saberes y compartir los conocimientos. Eso nos permite nosotros conjugar ideas, conjugar saberes, conjugar conocimiento y realmente construir una reflexión sobre el planeta en el que vivimos, en el mundo en que vivimos. Y también esto ayudaría a los gobiernos a ejecutar políticas públicas adecuadas para atender estos conflictos, catástrofes y el debate a futuro sobre el entorno medioambiental, el medio ambiente. Bueno, en realidad sí, porque siempre hemos planteado que las políticas públicas deben ser construidas, siempre hemos visto, bueno, las políticas públicas, cuando hablamos de políticas públicas hablamos desde arriba, pero realmente las políticas públicas nacen abajo. O sea, como yo te he planteado a ti y he conversado que la ecología política lo que intenta es mirar los saberes, apostar a los saberes con las ciencias también, con la ayuda de la ciencia. Entonces, desde esa perspectiva es mirar realmente lo que está ocurriendo en el mundo y en el planeta, en razón a lo que piensa la ciencia, pero también a lo que piensan las comunidades. O sea, yo te decía que la ecología política lo que realmente nos intenta en una de primera línea es, si es ecología, si es cultura y es sociología y es economía, se nos interesa saber cómo se distribuyen los recursos. Cómo se distribuye, hablamos de recursos, porque no, hablamos de recursos porque es la interpretación humana que le damos a la naturaleza. Nosotros a la naturaleza lo que hacemos es, la utilizamos y de ahí la convertimos en recursos. O sea, yo siempre le pongo un ejemplo a mis estudiantes. Cuando hablamos sobre ecología política, les pregunto, joven, ¿ese pupitre qué es? Y todo el mundo dice, ese pupitre es una silla o es un pupitre. Pero en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer un debate es de dónde surgió el pupitre. Es madera, sí, es madera, hierro. fue un árbol, fue una semilla, ese árbol construyó relación con otros animales, con el agua, con la tierra, con los seres humanos. O sea, es ahí donde está el debate. O sea, entender que antes, ¿para qué servía ese árbol? Antes de ser ese pupitre, posiblemente podría ser que le daba fruto a una serie de animales, permitía el uso del agua, le daba sombra a seres humanos. ¿Sabía? ¿Y qué connotación, simbología se construyó a partir de ese árbol? Nosotros vamos a la comunidad Ngove Buglé. Los Ngove acostumbran, cuando nace un niño, a agarrar la matriz, que es el cordón umbilical, y sembrar un árbol. O sea, ya hay una simbología sobre la naturaleza. O sea, partimos de que, primero, recursos, sí, nos interesa saber cómo se distribuye, saber cómo se utilizan los recursos. ¿A quién benefician los recursos? ¿Para qué son los recursos? O sea, la ecología política le interesa esa relación que existe de poder decidir quién y para quién son los recursos. ¿Quién decide? ¿Quién los utiliza? ¿Y para qué los utiliza? ¿Qué beneficios genera? O sea, a diferencia de que también las comunidades tienen otra connotación, digamos, otro significado, otra simbología construida a partir de esa naturaleza. Y que puede ser que también, como es un tema humano, el recurso natural, porque se convierte en recurso cuando nosotros lo utilizamos. Correcto, pero sí. puede ser que el ser humano
de esa comunidad, de ese grupo indígena, de ese grupo de afrodescendientes o campesinos o campesinas o mujeres, le den otra connotación a esa naturaleza, la utilicen de otra forma. Entonces ahí entra, digamos, la disputa, entra a lo que nosotros llamamos conflictos ambientales. O sea, es conflicto ambiental porque hay dos grupos humanos que están interesados en saber cómo se va o cómo utilizan los recursos. Entonces, desde esa perspectiva, la ecología política empieza a hacerse la discusión de entender la distribución del recurso, y por eso es política, porque es una relación de poder. Por eso se convierte en ecología política, porque hay una relación de poder ahí vigente. Entonces, y es política desde esa perspectiva, porque es el poder, es quien controla el poder sobre el recurso natural. Bien, hablando me quedo con la última frase de quién controla el poder sobre el recurso natural, y vamos a Panamá. ¿Qué fricciones, qué conflictos ha identificado mediante sus estudios, profesor Florencio, sobre ecología política en Panamá? ¿Qué existe en Panamá? Mira, primero debo comentarte, yo estoy ya, digamos, en la redacción final de una investigación que empecé a utilizar el diario La Prensa. Metodológicamente creo que no voy a decir aquí, no voy a explicar por qué utilizo el diario La Prensa, pues, pero sí hay una justificación metodológica de por qué se utiliza el diario La Prensa de los últimos 10 años, para mirar los conflictos, cómo se ha comportado el país en relación a conflictos ambientales. Entonces, evidentemente, hay conflictos ambientales. Nosotros siempre pensamos los conflictos ambientales son pueblos indígenas. Siempre pensamos son campesinos. Ni tan siquiera mencionamos los afrodescendientes. Pero siempre pensamos campesinos y pueblos indígenas. O los espacios verdes dentro de la misma ciudad. O los espacios verdes dentro de la misma ciudad. Entonces hay autores como Juan Martínez Alier que plantea un elemento fundamental en el debate que tiene que ver con el ecologismo de los pobres. Es decir, en el área urbana, por lo menos nosotros hemos identificado que el problema del agua potable es un conflicto ambiental. O sea, ¿quién tiene acceso a agua potable en comunidades, en barrios, en la ciudad? Hoy venía hacia acá y en TVN, escuché que hablaban de, por lo menos el Tuira, decía que tenían un mes que no le recogían la basura. Eso es un problema ambiental urbano. Entonces, evidentemente, distribución de agua potable, recolección de basura, reciclaje, contaminación de los ríos de la ciudad, son problemas urbanos también, pero son también trabajados desde la ecología política. Claro. Entonces, sí. Lo que te decía, en la investigación que estamos realizando, hemos identificado zonas específicas de conflictos especiales. Pues. En el caso, por lo menos de minería metálica y de hidroeléctricas, el área de Coclé, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, minerías, y hidroeléctricas y minerías. En el caso de la ciudad, bosques, el área de los manglares, de la bahía de Panamá, los bosques urbanos, también agua potable, Colón, bosques, agua potable, manejo de desechos, entonces, Azuero, acceso a agua potable y acceso a agua para producción agropecuaria. Y también, por supuesto, también dentro de eso encontramos conflictos de espacios, conflictos entre sectores agropecuarios y campesinos en relación a acceso a agua potable, contaminación por cría de cerdos, producción de carne de cerdo. Se te encuentra agricultura extensiva. Te encuentras que se generan diferentes conflictos, pues, en el documento que estamos realizando. Entonces, por supuesto, los más sonados en el caso nuestro es el conflicto, digamos, ahorita mismo de la ciudad, tiene que ver con la carretera Omar Torrijos, de los bosques metropolitanos en área revertida, evidentemente. Pero un conflicto que nunca se ha visto desde la ecología política es el conflicto por el Canal de Panamá. O sea, nosotros desde la lucha histórica por la soberanía nacional, lo único que, bueno, que es el investigador que le da la connotación que la posición geográfica y el uso del agua del río Chagres se convierte en un elemento fundamental de discusión, porque es un recurso natural que está al servicio, digamos, del comercio mundial, pero que también ha generado conflicto primero por la soberanía, y ahora que está generando conflicto, por supuesto, que estamos decidiendo entre si agua potable
para la población urbana o agua potable recurso agua al servicio del canal. O sea, ese es el debate en el fondo. O sea, nosotros sin duda somos un país con alta conflictividad ambiental, que la conflictividad ambiental no se comporta igual que los otros conflictos nacionales es otro rollo, pues. Pero sí, nosotros tenemos muchos conflictos ambientales en la ciudad, en el país entero, pero con diferentes connotaciones y diferentes acciones colectivas. Y si lo queremos llamar, pues diferentes, digamos, si usáramos un termómetro para medir las acciones colectivas, los niveles de violencia de los conflictos, entonces podríamos pensar que los conflictos ambientales no tienen el mismo nivel que los otros conflictos, al menos que hayan sido por lo menos el que vivimos en el 2010, 2011, 12 y 13, con las comunidades Nove Buglé y el tema de la minería y la hidroeléctrica. Bien, para ver más profundamente, profesor, el tema de los riesgos ambientales, de las realidades, los conflictos que hay dentro de la ecología política en Panamá y las posibles soluciones, ya sea desde el Estado o de la misma comunidad, lo abordaremos después de la siguiente pausa. Bueno, para mí estudiar aquí en Bocas del Toro ha sido muy factible, ya que vivo a 4 minutos de aquí, trabajo aquí mismo, tengo mi familia. Ha sido muy importante y la verdad que es una facilidad inmensa que nos dan al pueblo bocatoreño tener una universidad tan prestigiosa aquí. Muchas personas aquí en Boca del Toro piensan que no existe una oferta académica variada. Yo decidí estudiar en la Universidad Nacional y encontré la carrera que me facilitaba, que era odontología. Monsotre merire a nombrare. Timu hura nubaire nede. Chaginola Boca del Toro nede. Acre hatotige nede. Nuevo dividi. Ari noi hagone kugore. Timu hura nubaire. Ya no es necesario viajar a otras provincias o viajar a Panamá para estudiar. Tenemos una gama de carreras que ustedes puedan participar con nosotros para su beneficio y su futuro profesional. Los exhorto a que todos participen con nosotros, se inscriban en los procesos de admisión y puedan adquirir una excelente formación, pues tenemos los laboratorios, los insumos y los profesionales de alto nivel que podrán garantizar un aprovechamiento académico al 100%. Los invito a que participen en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. Puntualmente, profesor Díaz, ¿cuáles son los principales riesgos o conflictos ambientales actualmente en Panamá? Yo primeramente quisiera decirte que, o sea, hablar de riesgos, es decir, o sea, ¿qué puede ocurrir? Pues, o sea, yo primero quería plantearte que los riesgos son producto de las racionalidades, o sea, que es muy importante saberlo, o sea, aquí hay una disputa también por las racionalidades. O sea, evidentemente hay una racionalidad que es la racionalidad del capital, que funciona, digamos, adversa con el ambiente. Es decir, porque la racionalidad del capital es la acumulación de capital. Y para poder acumular capital necesita explotar y explotar y explotar para poder ver ganancias. Entonces, ¿de dónde tiene que sacar la materia prima? De la Tierra, del planeta, de nuestra naturaleza. Entonces, evidentemente esa racionalidad choca con las racionalidades de pueblos indígenas, de campesinos, de mujeres, de jóvenes, de afrodescendientes y de sectores urbanos también. O sea, que han replanteado realmente otro uso de la naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva, entonces podemos empezar a mirar riesgos, pues. O sea, si queremos ver riesgos,
evidentemente yo creo que aquí nadie puede hacerse la vista gorda del problema del agua potable. O sea, y lo digo desde esta perspectiva porque que se ha dicho catastróficamente nos quedamos sin agua. Nos podemos quedar sin agua en 20, 30 años. Ya la ACP ha dicho que lo que se había pensado que se iba a consumir en el área metropolitana para el 2025 se consumió en el 2012, 2013, 2014. Entonces, el problema no es que realmente catastróficamente nos vamos a quedar sin agua. Aquí el problema es que hay una mala gestión del agua. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy completamente diferentes. Hay una mala gestión del agua. Primero porque la racionalidad del capital indica para qué se debe utilizar el agua. Entonces, desde esa racionalidad, primero es energía, transporte, canal y después consumo humano. Aunque el discurso de las instituciones es que primero consumo humano. Claro, evidentemente desde el poder se construyen discursos y el poder es decir, bueno, la prioridad son los seres humanos. Pero la realidad es otra. Y lo que ellos no quieren es que se genere conflictos por el tema del agua. Entonces, lo que habría que ver es realmente, como tú decías, políticas públicas, planificar realmente el país. O sea, entender que se pueden hacer otras cosas más allá que simplemente canal. O sea, distribuir más la población. Entonces, evidentemente, construir una racionalidad que no sea todo va hacia las fuentes de agua, en el caso de la ciudad de Panamá. No todo se puede tirar, porque también lo otro es que, bueno, todos son los trabajadores, los sectores pobres que son los que contaminamos las aguas. En el fondo no es así. En el fondo es que todo ha sido mal planificado. No se ha educado a la población sobre manejo de desechos, sobre el reciclaje, no se le recoge la basura a la población tampoco, los desechos. Poco controles industriales. Poco controles industriales. Entonces, ahí sí está el problema. Ahí sí está el problema. Si yo quisiera realmente construir una racionalidad real, amigable con la naturaleza, yo dejaría de utilizar plástico. Y no construiría, por lo menos en el caso de una ley que, sí, las bolsas plásticas en los supermercados, pero me empaquetan la zanahoria, me empaquetan el arroz. Así todo viene en plástico. Todo está en plástico. Entonces, ha sido una ley a medias, pues. O sea, bueno, lo que afecta a la población, el discurso es la población, pero el discurso no es quienes acumulan con la población. O sea, todas las empresas que empaquetan deberían ser las primeras responsables, ellas. O sea, dejar de utilizar el plástico por todo en el país. Ya Costa Rica está pensando en no utilizar plástico, ya ley. O sea, nosotros no hemos llegado a ese nivel. Entonces, evidentemente, el problema es la minería metálica. Se ha disparado los últimos años, increíble. Se ha disparado y sin duda va a seguir. En este momento tenemos una, Coclé Colón, tenemos una en Coclé que según se dejó de funcionar porque ya el capital había... pero hay trabajadores. Hay trabajadores, pero también hay tinas de relaves ahí que en cualquier momento esa agua que está en esas tinas puede ser que se desborden y ocasionen un daño ambiental gigante. Te comento que ya hay ríos, por ejemplo, fui al área de Molejón, Molejoncito, ya hay arroyos y ríos que presentan ciertos niveles de, creo que mercurio, sí, en increchento, ¿no? Elevando, pero me imagino que es el deslave de las tinas estas que quedaron residuales ahí, que no hay quien le ponga el cascabel al gato. Y esas tinas jamás van a desaparecer, siempre van a estar ahí. O sea, es un problema ambiental que nosotros tenemos ahí. O sea, por el otro lado, el canal dice, bueno, tenemos que utilizar Río Indio. Tenemos que utilizar Río Indio. ¿Qué fuentes podrán ser contaminadas por estas minas? O sea, el Río Indio podría está al lado de Minera Panamá. Podría estar afectado por las empresas mineras que están allá arriba. Entonces, la tala de bosques. El problema de Darién está latente. O sea, nosotros, si revisamos todas las redes sociales hace 2 semanas atrás, todos éramos amigos del Amazonas. Todos éramos amigos del Amazonas. Hay que proteger el Amazonas, todo el cuento era el Amazonas. Cierto, me parece que los niveles de sensibilidad del país aumentaron en relación y se evidencia que la población sí está preocupada por el tema ambiental. Sí está preocupada por el tema ambiental. Lo que te quería decir era que Darién. ¿Quién es amigo de Darién? Darién. O sea, nosotros tenemos al lado Darién y Darién forma parte también del Amazonas. O sea, tenemos a Darién ahí
latente que evidentemente por la falta de agua en Azuero, los productores están mirando a Darién. Sí, correcto. Productores colombianos están mirando Darién. Evidentemente Darién es una tierra fértil que va a generar contradicción entre los bosques vírgenes que hay y el capital agroindustrial, y también, por supuesto, los grupos humanos que hay allá también. La tala de árboles como madera fina para salir a otros países. No quiero mencionar un país que todo el mundo lo menciona, pero hay un país que necesita madera y están sacando la madera de Darién. Evidentemente estamos generando contradicciones entre la naturaleza, pueblos indígenas y afrodescendientes que han vivido siempre en Darién y en relación al capital. Es una preocupación generalizada de qué vamos a hacer con los bosques de Darién. Y malgastando nuestros propios recursos, porque cuando los necesitemos nosotros para nuestro consumo no va a haber. Por todo supuesto. se despilfarró. Claro, y yo te hablaba de racionalidad, porque realmente la racionalidad del capital es la acumulación y es la sobreproducción. Entonces nosotros, y te hablaba, esa es una racionalidad construida a partir de la ciencia, porque es lo que ha imperado, pero hay una racionalidad desde los saberes. Es producir en relación a lo que realmente yo como ser humano necesito. Entonces ahí caemos en el discurso de los que tienen la racionalidad del capital, dirá, pero es que ese profesor quiere vivir como hace 515 años atrás, o ese profesor está en pensando contra del progreso. Sí, entonces de eso se trata. Entonces se genera una contradicción y una disputa entre el discurso de progreso y el discurso de considerar la naturaleza como parte de nosotros y que debemos construir una racionalidad amigable, una racionalidad ambiental, es decir, amiga con nuestra hermana o nuestra madre, que es la naturaleza. Entonces, esta racionalidad del capital dice el progreso. Todo el mundo dice, no, pero es que ese profesor y un pocotón de gente está en contra del progreso. ¿Pero qué tipo de progreso? El progreso donde acumulan pocas personas en detrimento de miles de personas. Porque lo que pasó en el Amazonas tiene que ver con esa dualidad. O sea, una racionalidad ambiental y una racionalidad desde la perspectiva capitalista, que es la racionalidad del progreso. Es decir, destruyamos bosques porque necesitamos pastos. Zonas agrícolas. Necesitamos zonas agrícolas y necesitamos zonas para minería. Entonces, todo el mundo ahora salta a la vista y dice, pero es que el Amazonas está en constante contradicción entre la racionalidad del capital y la racionalidad de los pueblos ancestrales que viven en esos espacios. Entonces, es ahí el debate, pues. Es entender qué tipo de racionalidad nosotros estamos dispuestos a convivir. Bien, en ese mismo sentido, ¿cuál sería el aporte de la ecología política a las políticas públicas? En este caso, en Panamá, si cabe la mención, y qué reflexiones finales podemos tener como mensaje a nuestros estudiantes, profesores y público general que quiere tener ideas para plantearse una opinión sobre los problemas ambientales y los conflictos que estos generan en la actualidad. Mira, primero, como te vuelvo al inicio, yo creo que para construir una verdadera política pública, nosotros los que estamos en la academia, los profesionales que están en los espacios públicos, que ayudan a los tomadores de decisiones, que les dan insumos, primero en el caso ambiental, deben saber que no solamente el conocimiento científico es el que debe imponerse, también los saberes. Si es política pública, yo necesito saber qué piensa la comunidad, qué cosas conoce la comunidad, cómo la comunidad ha vivido con el ambiente. Eso es importante para construir una buena política pública sobre la naturaleza, sobre el uso de la naturaleza y transformarla en recurso natural. Desde ahí tenemos que tener con mucha claridad. Lo otro es que si queremos un ambiente para la humanidad, si queremos un ambiente para la comunidad, si queremos un ambiente para nuestro país, entonces tenemos que pensar en qué tipo de racionalidad real queremos. Si queremos la racionalidad del capital, que es la acumulación por explotación o de la naturaleza, o si queremos una racionalidad ambiental que tiene que ver con compartir con los saberes y las comunidades sobre el uso de la naturaleza para un mundo mejor, más equitativo. Entonces, más equitativo,
y de más igualdad. Entonces es ahí donde está el debate, pues. Entonces, por lo otro que me has preguntado los profesores, los estudiantes, a mí me parece que debemos un poco, o sea, partir de convertirnos en más humanos, pues decía o dice Leonardo Boffo en uno de sus libros, Un nuevo etos para el planeta, que dice debemos construir una nueva cultura, pues. O sea, la cultura para él dice debe partir desde nosotros, desde los individuos, porque es importante, o sea, que cada individuo también empiece a poner un grano de arena al tema ambiental, es decir, en el tema del reciclaje, pero también en entender la conflictividad ambiental, ¿ah? Y que la conflictividad ambiental pasa por ver qué quieren las comunidades, qué quieren los seres humanos que viven ahí y solidarizarse con estos saberes y pensar que esos saberes también pueden estar al mismo nivel que el conocimiento científico. Entonces podríamos desde ahí pues, empezar una sensibilización de atender nuestros conflictos ambientales potenciando la capacidad de las comunidades que están en conflicto con el Estado y con las empresas. Yo pienso que en ese mismo sentido la universidad juega un papel fundamental cambiándole la mentalidad de sus estudiantes respecto a estas dos racionalidades que tú has mencionado, inclinar la balanza a la inclusión de la comunidad en los saberes y también que se empoderen de ellos mismos a administrar sus recursos. Ese es un punto que he visto que en muchos países ha funcionado, como Costa Rica, Guinea Ecuatorial, algunos casos que he visto donde la racionalidad parte de la misma comunidad, de sus habitantes. Está bien, se va a invertir, se va a explotar los bosques, se van a hacer ciertas actividades, pero es de las necesidades de la comunidad, no de un capital que busca ganar, ganar, ganar. Claro, esa debería ser la forma o la racionalidad de cómo pensar, una racionalidad ambiental, como dice Enrique Leff. Bien, gracias profesor Florencio Díaz por estar con nosotros. Hemos llegado a la parte final de su programa Reescribiendo la Historia. Será hasta la próxima.